Estamos en el radar contando la historia María Consuelo Araujo, que es la gerente de Transmilenio, aquí en el panel Experiencias de la demanda de gas natural en Colombia. El 0.3% de todo el inventario de fuentes móviles, que se disminuya el ruido, etcétera, que logremos más competitividad, pues depende de que nos vaya bien. Y para que nos vaya bien en Bogotá, necesitamos que todos los que estamos comprometidos en esto cumplamos. Que se cumpla, por supuesto, con el abastecimiento al que nos comprometimos en los contratos de concesión, y ya me voy a referir a eso en más detalle, pero también que se cumpla en la infraestructura de lo que se está construyendo en los patios, que los operadores cumplan, que mejoremos la calidad del servicio, porque como Diego lo decía, él le toca explicarle a sus inversionistas durante mucho tiempo por qué le cambiaron las condiciones. A mí me tocaría explicarle a 4 millones de personas por qué el bus no llegó. O sea, eso les garantizo que es un poquito más difícil. O sea, una persona cuyo transporte hace parte indispensable de su vida y de su productividad, porque para poder ir al trabajo o ir al colegio o ir a la universidad necesita el transporte público, pues no nos podemos poner en riesgo de que el bus no llegue porque no haya gas. O sea, es tan sencillo como que esa no es una posibilidad. Entonces yo creo que el llamado de atención sobre la apuesta que hicimos en Bogotá en cabeza del alcalde Peñalosa para esta transición tan importante y tan significativa en términos de tecnología del sistema de transporte masivo es indispensable para que ese factor de éxito se replique en el resto de las ciudades. Pero adicionalmente yo quiero hablar un poco del tema de abastecimiento, porque cuando se toma la decisión de firmar un contrato, de abrir una licitación, que sumando y restando significan 7 billones de pesos para desarrollar en 10 años, que era precisamente la decisión que significaba la renovación de la flota en Transmilenio. Tal vez por eso se demoraron tanto para hacerla, porque tenían miedo de hacer semejante inversión y de dar semejante paso de implementación, como cambiar el 80% de la flota de un sistema que mueve 2,5 millones de personas. Hay que tener claro que hay 3 criterios fundamentales. El primero, que nosotros prestamos un servicio público esencial. Cuando nos criticaban en el marco de la licitación, y por supuesto muchas de las críticas fueron revisadas por nosotros, y las modificaciones a la licitación en la fase de prepliego, cuando la ley lo permitía, así lo demostraron, porque dimos más puntos para el ascenso tecnológico, etcétera. Yo decía, en Transmilenio nuestra razón de ser es mover personas. Nosotros no somos una entidad que pueda experimentar con el transporte. Nosotros tenemos que garantizar la confiabilidad en la prestación del servicio. Ese es el primer criterio. El segundo, la economía de esas decisiones. Por supuesto que los precios fueran competitivos. Y cuando vimos que los precios del gas en tarifa kilómetro efectivamente eran cerca de 400 pesos menores a los del diésel, nos dábamos cuenta que la apuesta de competitividad era clarísima, pero eso tiene que ver con los elementos del mercado. Y la tercera tenía que ver con calidad del aire. ¿Cómo hacíamos que esa transición y que esa oportunidad fuera sostenible? Pero sin dejar de ver los otros 2 puntos, que efectivamente fuera competitivo en precio, porque yo no tengo cómo subirle la tarifa de la noche a la mañana a la gente en Bogotá, pues no aguanta más incremento, y por otro lado, que efectivamente garantizáramos la confiabilidad. Nosotros estructuramos esa licitación para 10 años, o sea, los buses van a rodar 10 años en principio, y ese contrato es un contrato de concesión en el cual el contratista tiene una matriz de riesgos que implica los precios de los combustibles. Entonces ahí, cuando estábamos estructurando esa licitación, María Virginia, nosotros nos fuimos a hablar con la cadena del gas, y yo tengo comunicaciones que reposan, por supuesto, en los archivos de Transmilenio, suscritas por Ecopetrol, la empresa que hoy en día es Banque, el doctor Rodolfo, TGI, diciendo no hay riesgo de desabastecimiento en estos 10 años, y podemos garantizar que, teniendo en cuenta
que el consumo no va a significar más del 5% del consumo diario de gas, nosotros nos podemos comprometer con estos precios. De hecho, en una comunicación posterior hablamos inclusive de que la cadena se comprometiera con la construcción de la infraestructura